bendiga en esta mañana, una vez más, buscando el rostro del Señor, pidiendo al Señor dirección para que el Señor nos pueda hablar primeramente, para fortalecer una vez más nuestro vínculo con el Espíritu Santo, para que podamos entender que dependemos del Señor, que muchas veces las situaciones que vivimos, las presiones que nos rodean hacen que probablemente dejemos de depender del Señor y empecemos a querer hacer las cosas por nuestra fuerza, ¿no? A querer solucionar todas las situaciones y todas las circunstancias por nuestros propios métodos. Y nuestros propios métodos hacen que probablemente las cosas no salgan como uno quiera, no salgan como uno quiera, no salgan como Dios quiera primeramente. Porque cuando nosotros utilizamos nuestros propios métodos, lamentablemente nos desgastamos, lamentablemente no alcanzamos el propósito de Dios y lamentablemente empezamos a menguar en nuestra relación con el Señor, porque empezamos a depender de nuestra fuerza. El Señor quiere que en este tiempo entendamos que ya Él nos sacó de la cueva, que debemos mantener encendido el fuego que hay en nuestro corazón, pero que es necesario también ser quebrantado. Es necesario también llorar en la presencia del Señor. Y no es malo llorar, no es malo ser quebrantado por la mano de amor del Señor. No es malo que Dios abrace nuestra vida de tal forma que nuestro corazón se rompa en 1000 pedazos para que Él lo pueda volver a hacer nuevo. Es necesario que nuestro corazón sea quebrantado. Es necesario que nuestro corazón y que nuestras formas y nuestros métodos empiecen a menguar. Es necesario que entendamos que Dios es el único que puede hacer posible todo lo que nos rodea. Es el único que le puede dar vida a todas las cosas. Que el Señor es el único que te puede devolver y que me puede devolver todo lo que perdimos. Ahora, ¿es posible recuperar todas las cosas que perdimos en el Señor? Y esa es la pregunta de esta mañana. ¿Es posible recuperar todo lo que perdimos? Cuando entramos en la presencia del Señor, recuperamos todas las cosas en el Señor. Y vamos a ver qué nos dice la palabra. Yo estaba pensando en la vida de David. El Señor empezó a tocar mi vida y empezó a ministrar mi vida y mi corazón por medio de lo que el rey David tuvo que vivir antes de que él sea coronado como rey, antes de que él sea que tome posesión en el reino que Dios ya lo había predestinado desde que Saúl era rey. Dios ya se había buscado un rey conforme a su corazón, conforme a los valores de Dios, conforme a lo que Dios establecía, y Dios había escogido a David. Ya siendo un adolescente, David fue ungido por Samuel, el profeta, el juez de Israel. Esto que Dios hizo por medio de Samuel lo preparó a David. Él fue ungido cuando era un niño, un adolescente, tuvo que ir a enfrentarse al gigante al cual todo el pueblo de Israel le temía. Derribó al gigante. Pero esta victoria le produjo problemas a David. Esta victoria que David tuvo sobre la vida de Goliat le produjo no solamente problemas, sino también persecución. ¿Por qué persecución? Porque David al vencer a Goliat, él gana una fama dentro de la nación de Israel. Y empieza a dejar y a opacar la figura de Saúl, el que era el rey de Israel en ese momento. Y a medida de que David empieza a caminar, empieza a estar cerca del rey, empieza a estar cerca del pueblo de Israel. El pueblo de Israel veía la entrada y la salida de David, empieza a ganar fama, empieza a ganar notoriedad, y esto produce en el corazón de Saúl celos, a punto tal de que Saúl quiere matar a David. Ahora, es interesante, porque si Dios tiene un propósito con nuestra vida, la persecución y los celos no lo van a pagar. Por más que se levante lo que se levante en tu contra y en mi contra, por más que vengan celos, que vengan noticias que son desalentadoras, noticias que no están de acuerdo conforme al propósito del llamado de Dios, eso no va a hacer que se apague
la llama y el fuego del poder de Dios en nuestros corazones, porque lo que mantiene vivo ese fuego es el llamado que Dios nos hizo, porque Dios nos escoge y nos llama con un propósito. Ahora, y otra vez la pregunta, ¿se pueden perder todas las cosas y no recuperarlas en el Señor? Yo creo que conforme a lo que podemos vivir, conforme a lo que podemos entender, perdemos muchas cosas. Pero Dios las devuelve restauradas, pero es necesario pasar y padecer un proceso. Y quiero que me acompañes a 1 Samuel en esta mañana, capítulo 30, versículos 13 en adelante. David vive escapando, vive huyendo, Saúl lo quiere matar, Saúl lo quiere... tuvo la oportunidad, tuvo la posibilidad de matarlo, pero David tenía un propósito. David había sido ungido para ser rey de Israel. Y como el llamado no era de un hombre, sino que el llamado era de Dios, ese llamado no podía ser quebrantado. Ningún hombre podía poner la mano sobre la vida de David hasta que no se cumpliese el propósito de Dios. Dice la palabra, y leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 1 Samuel, capítulo 30, versículo 13 en adelante. Dice: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba con amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Padre, te damos gracias por esta tu palabra, te bendecimos, te exaltamos, te adoramos y ahora te pedimos que ministres nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que extiendas tu mano y que guíes y dirijas, Señor, por medio de tu presencia y por medio de tu palabra, la fortaleza que necesitamos para este tiempo, Señor. Donde muchos están pasando por angustia, donde muchos, Señor, tuvieron que padecer de pérdidas, Señor, donde muchos tuvimos, Señor, que padecer, Señor, cuestiones que se nos fueron de las manos, Señor, y que produjeron un quebranto en nuestro corazón. Pero ahora, Señor, decidimos fortalecernos en ti, Señor. Y queremos que ministres nuestras vidas por medio de tu palabra en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Y es interesante. David pierde todas las cosas por estar en la guerra, por estar escapando de Saúl, por estar queriendo hacer alianzas con los filisteos. Se tuvo que hacer el loco, David tuvo que hacerse pasar por loco para que los filisteos pudieran creer en algo que no era verdad. Y David tuvo que ir a hacer alianzas con los enemigos de Israel. Y esto produjo que David no sea la misma persona, que David tuvo que tomar una decisión que a muchos nos cuesta tomar. Muchas veces cuando queremos hacer alianzas y sabemos que las alianzas están mal, que nosotros no somos un pueblo que tiene que hacer alianzas con nadie, sino que somos el pueblo del pacto. Nosotros estamos dentro del pacto eterno, dentro del pacto del nuevo pacto, que es por medio de la sangre de Cristo. Ya no necesitamos de alianzas con ningún hombre, ya no necesitamos de alianzas con ningún gobierno, no necesitamos alianzas de nada, porque estamos dentro del nuevo pacto. En el nuevo pacto alcanzamos todas las cosas que Dios preparó para nosotros. Ahora, el que David no esté cuidando a su pueblo generó que viniera gente extraña, gente que estaba merodeando la tierra, y que no solamente estaba merodeando la tierra, sino que se llevaron todo lo que le pertenecía a David, se llevaron todo lo que le pertenecía al ejército de David, a los 400 hombres que con él estaban. Se llevaron hijos, hijas, esposas, todo lo que tenían, ganado, prendieron fuego sus casas, y esto generó angustia. Esto generó preocupación, esto generó dolor en el corazón del pueblo y en el corazón de David. Y dice que lloraron hasta que le faltaron las fuerzas. Pero David tomó una decisión sabia. David tomó la mejor decisión que podemos tomar. Y esta es la mañana
donde necesitamos fortalecernos en nuestro Dios. ¿Cuántas pérdidas hemos recibido desde el comienzo de esta pandemia? Pérdidas laborales, pérdidas económicas, pérdidas de familiares, pérdidas de vaya a saber cuántas cosas hemos perdido en estos 8 meses. Pérdidas de amigos, pérdidas dentro de la iglesia del Señor, gente que dejó de venir, gente que se apartó. Ahora es posible volver a recuperar todo esto en el Señor. Es posible volver a recuperar todo lo que vinimos perdiendo desde hace 8 meses hasta este tiempo. Es posible que Dios pueda devolvernos todo lo que perdimos. ¿O no es posible? Porque David tomó la decisión de fortalecerse en el Señor, a pesar de que estaba quebrantado, a pesar de que estaba en angustia, a pesar de que estaba preocupado, a pesar de que estaban hablando de apedrearlo, porque él era la cabeza del pueblo, él era la cabeza de ese ejército que entraba y salía. Ahora él era el hombre notorio en medio de Israel, él era el hombre notorio que tenía que ocupar un lugar que Dios había preparado para él. Estaban hablando de apedrearlo, estaban hablando de matarlo. ¿Por qué? Porque el pueblo se había angustiado, porque vio que había una pérdida. Pero como los hombres que son llamados y escogidos de parte de Dios, ¿cómo se distinguen del resto de los demás? Porque fue el único que tomó la decisión de fortalecerse en el Señor. Y si esta mañana estás escuchando este mensaje, es porque el Señor quiere que nos fortalecemos, que volvamos a buscar las fortalezas que vienen de Él, que volvamos a echar mano de su presencia, que volvamos a echar mano de su palabra, que volvamos a echar mano de sus promesas, porque todo lo que se perdió en este tiempo es posible recuperarlo en el Señor, porque en el Señor no hay pérdida. En el Señor no hay derrota, en el Señor no hay fracaso, en el Señor no hay frustración. Sí, está bien pasar por un tiempo de angustia y está bien. Es necesario pasar por un tiempo de angustia, pero el Señor está inamovible delante tuyo y delante mío. El Señor se sigue moviendo a favor nuestro. El Señor sigue peleando tu batalla y mi batalla. El Señor sigue abriendo los cielos. El Señor sigue derramando su presencia. El Señor sigue haciendo nuevas todas las cosas por medio de Cristo Jesús. Entonces, es posible recuperar todo lo que se perdió en este tiempo. Es posible que Dios restaure todas las cosas. Es posible que Dios reconcilie todas las cosas. Es posible que Dios traiga sanidad. Es posible que Dios bendiga en este tiempo. Sí, es posible. Pero es necesario fortalecerse en el Señor. Hay que dejar la angustia de lado. Está bien llorar, está bien ser quebrantado. Pero eso no es para siempre. Eso no es para siempre. Eso es por un momento. Eso es por un momento. Ese momento de angustia y de preocupación se tiene que ir. Ese momento de angustia y de preocupación tiene que ser quebrantado, roto, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y quiero que me acompañes a la palabra. David decidió fortalecerse en el Señor. Y es interesante lo que hace David una vez que él decide ir a acercarse y buscar el rostro del Señor. Versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó al Señor diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Versículo 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y es interesante, el cansancio hace que muchas veces tengamos que estar quietos. Y lo que es ser un buen líder, lo que es ser una persona que fue escogida por el Señor, que es llamado a misericordia. Que no solamente es llamado a misericordia, sino que entiende el cansancio del otro, que entiende la situación de la otra persona, que entiende la angustia y la preocupación de la otra persona. Él no se levantó, él no se quejó, él siguió adelante, él sabía lo que Dios le había hablado. Dios le dijo: levántate y seguilos, porque los vas a alcanzar, porque vas a librar a los cautivos. Y este es el tiempo de librar a los cautivos.
Este es el tiempo de dejar la angustia de lado. Este es el tiempo de dejar de llorar. Es tiempo de librar a los cautivos. Dios te dice y Dios me dice en esta mañana que vamos a alcanzarlos. Esos que estuvieron merodeando, esos que estuvieron queriendo meter la mano donde no la tenían que meter, esos que quisieron venir a generar preocupación y angustia en tu vida, perseguilos porque los vas a alcanzar. Perseguilos porque Dios te va a dar la victoria. Perseguilos porque Dios te va a abrir la puerta. Perseguilos porque Dios va a hacer nuevas todas las cosas. Dios te va a dar esa libertad que necesitas para poder transmitir. Dios te va a dar esa libertad que es necesaria para poder abrir los ojos de los ciegos, para poder liberar a los cautivos, para poder traer sanidad, para poder traer restauración en medio de la casa del Señor. Versículo 12. Dice la palabra del Señor. Versículo 10, perdón. Y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron seguir, que no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú? ¿De dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una malecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y el Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclac. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Ahora Dios utiliza todas las situaciones para poder devolver el ánimo, para poder devolver el aliento, para poder devolver la fortaleza y la confianza a su pueblo. Dios hace que se cruce con una persona que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, con un egipcio, con alguien que no tiene comunión, con alguien que no tiene parte en el pueblo de Israel, y sin embargo Dios permite que se cruce con esta persona, y esta persona recibe la misericordia y el cuidado y la protección del rey de Israel, de aquel que todavía no había tomado el trono de Israel, todavía estaba vivo Saúl. Pero David tenía que ser probado en su carácter. El rey de Israel tenía que ser por sobre todas las cosas misericordioso, por todas las cosas compasivo. El amor de Dios tenía que fluir en él, el cuidado, la protección. A pesar de ser un enemigo del pueblo de Dios, tenían que estar sobre la vida de David. Y David obró conforme al corazón de Dios. Le dio de comer, le dio de beber, le dio descanso. Lo recibió, no lo mató. ¿Por qué no lo mató? Y esto hizo que esa persona pudiera hablar y pudiera decir dónde estaban las pertenencias, lo que le pertenecía a David y a sus 400 hombres, a ese ejército que David tenía. Todo lo que le habían robado, todo lo que le habían quitado, incluso sus mujeres, sus hijos, todo lo que estaba cautivo. Ahora David tiene noticias por medio de un egipcio, por medio de alguien que no tiene nada que ver con el pueblo del Señor. Versículo 16, le llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les hubieran tomado, todo lo recuperó David. Y escuche bien, todo lo recuperó David. Todo lo que le habían robado, todo lo que le habían quitado, todo lo que habían echado mano, hijos, hijas, esposas,
todo el botín, todo lo que habían perdido por un descuido, por estar en el lugar que no tenían que estar, por estar haciendo guerra donde no tenían que estar, por estar haciendo alianza con quien no tenían que estar, habían perdido todo. Pero ahora David se para, es quebrantado. Él busca la presencia de Dios, recibe la dirección de Dios, se levanta en el nombre del Señor, va a buscar, los persigue, los alcanza y no solamente los alcanza, sino que recupera todo. Todo lo recuperó David en el nombre del Señor. Todo lo que le habían robado. El diablo no pudo hacer lo que tenía que hacer. El diablo no tiene arte, no tiene parte, no tiene poder, no tiene autoridad. Dios determinó. Dios dijo que David iba a ser rey en Israel y lo iba a cumplir. La preocupación y la angustia del pueblo no iban a poder quebrantar la vida de David. Porque él tomó la mejor decisión, fortalecerse en el Señor. A pesar de que David lloró y lloró hasta que le faltó la fuerza, él se paró en el nombre de Jesús. Él se paró, él sabía en quién confiaba. Él sabía quién había rendido su vida. Él sabía quién lo había llamado. Él sabía quién había derramado su aceite sobre su cabeza. Él sabía que tenía que ocupar el trono de Israel. Él sabía que tenía que ser rey en Israel. Y que ninguna situación, ningún robo iba a poder detener el propósito de Dios. Y la pregunta es, esta es la pregunta. El propósito de Dios se va a cumplir. Se va a cumplir porque Dios lo determinó de esta forma. Pero la pregunta es, ¿estás en un tiempo de angustia? ¿Estás en un tiempo de preocupación? ¿Estás en un tiempo donde sos quebrantado constantemente por la presencia del Señor? ¿Estás quebrantado porque las cosas se te escapan de las manos, porque no entendés lo que estás viviendo, estás preocupado? Y la respuesta viene de parte del Señor. David se fortaleció en el Señor. ¿Está mal llorar? ¿Está mal estar en angustia? ¿Está mal estar preocupado? No, no está mal. No está mal. Lo que está mal es no consultar al Señor. Lo que está mal es olvidarse del Señor en ese tiempo de angustia. David tomó la mejor decisión. Él determinó acercarse al Señor. Él llamó al sumo sacerdote. Le dijo que le alcanzase el efod porque tenía que consultar al Señor qué era lo que tenía que hacer. Y el Señor respondió. Porque el Señor responde. Porque el Señor no está mudo, el Señor no se queda quieto. Pero tenemos que tomar la decisión que tomó David. ¿Tiempo para llorar? Sí, está bien el tiempo de llorar, está bien el tiempo de ser quebrantado, está bien el tiempo que no entendamos y que escuchemos solo silencio de parte del Señor. Pero el Señor, cuando uno toma la determinación de fortalecerse en su presencia, Dios responde. Dios responde, Dios responde, Dios responde, Dios responde y Dios mueve su mano. Dios mueve su mano, Dios pone su Espíritu Santo, Dios fortalece, Dios hace nuevas todas las cosas y ahora todo lo que habíamos perdido, todo lo que pensamos que el diablo nos robó, que es una mentira porque el diablo no te puede robar nada, el diablo no me puede robar nada de lo que Dios determinó porque estamos en su mano, estamos en la mano del Señor. Porque Dios nos tiene escondido en su mano, porque Dios nos guarda en su mano, porque Dios es el que levanta un vallado de protección alrededor de tu vida, de mi vida, de tu familia, de mi familia, de lo que Él determinó para tu vida. Él cuida, Él protege. Pero tiene que haber una decisión firme de fortalecernos cada mañana en el Señor. La decisión que tomó David de fortalecerse en el Señor fue lo que hizo la diferencia, fue lo que lo distinguió del resto de la gente. El fortalecer, el tomar la decisión de fortalecerse. El Señor te fortalece en esta mañana. No solamente te fortalece, sino que todo lo que habías pensado que habías perdido, hoy el Señor te lo devuelve en el nombre de Jesús. Hoy el Señor te devuelve la fe. Hoy el Señor te devuelve el amor, hoy el Señor te devuelve la paz, hoy el Señor te devuelve la mansedumbre, hoy el Señor te devuelve la templanza, hoy el Señor te devuelve su poder en el nombre de Jesús. Hoy el Señor se hace cargo de tu vida y de mi vida, hoy el Señor rompe cadenas, hoy el Señor requebranta toda atadura y toda ligadura, hoy el Señor trae libertad ahí donde estaban los cautivos.
Cautivos, escondidos, aquellos que probablemente uno piensa que se perdieron, que se fueron detrás de cuestiones que no tenían nada que ver con el camino del Señor. No, hoy el Señor los pone de vuelta en tu vida. Hoy el Señor va a hacer que se crucen una vez más para poder recibir la libertad que hay en tu corazón. Porque David fue detrás de esa situación y David recibió la fuerza para poder ir a liberar a los cautivos. Hoy el Señor está fortaleciendo una vez más. Versículo 20. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: este es el botín de David. Y es interesante, este es el botín de David. Esto es lo que había perdido David. Esto es por lo que lo querían apedrear. Esto es por lo que le querían dar muerte. Esto es por lo que el diablo quería quebrantar el propósito de Dios sobre la vida de David. El diablo no pudo quebrantar el propósito de Dios en la vida de David. El diablo no va a poder quebrantar el propósito de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Todo lo que perdimos, incluso las cuestiones materiales, porque lo primero que recupera David es la familia, las esposas y los hijos, y después habla de lo material. El Señor hoy lo restaura, pero no es por medio de la palabra de un hombre, es por medio de lo que Dios hace en la vida de un hombre, es por medio de la palabra de Dios. Hoy Dios restaura la vida de tus hijos y de tus hijas. Dios restaura tu matrimonio, Dios restaura tu relación con tus padres. Dios restaura, pero también añade no solamente las cosas que nosotros necesitamos para vivir, sino también lo material, porque lo material es necesario. El Señor le dio las ovejas que había perdido, aquello que le daba ganancia a David, aquello que le daba de comer a su familia, que le daba de comer al pueblo. Eso también lo recuperó David en el nombre del Señor. Y hoy recuperamos todo aquello que nos falta, que nosotros pensábamos que estaba faltando. No va a faltar. El Señor va a poner un plato de comida en tu mesa. El Señor va a poner todo bajo su cuidado y su protección. Y no va a faltar nada material de lo que Dios te haya prometido. Nada puede faltar de lo que Dios prometió. Pero tiene que haber una actitud en nuestro corazón. Y es interesante. Versículo 21. Y vino David a los 200 hombres que se habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Interesante la actitud de David. David les saludó con paz a aquellos que no pudieron seguir el camino. Aquellos que tuvieron que quedar cansados en ese torrente, recibiendo descanso, recibiendo nuevas fuerzas. David les saludó con paz. Por eso es interesante la actitud de David y nos tenemos que distinguir. Porque escuche lo que dice el versículo 22. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino que cada uno tome su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado el Señor, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Corazón de rey. Corazón de siervo. Un corazón que no es egoísta, un corazón que comparte. Entendió a esas 200 personas que quedaron cansadas, que no pudieron seguir con él en el camino. Y no solamente entendió, sino que les dio valor, les dio el privilegio de poder participar del botín, diciendo: ellos se quedaron cuidándonos a nosotros, nuestras espaldas. Qué interesante el corazón de David, qué interesante la mirada de David. Qué interesante lo que Dios pone en el corazón de sus siervos y de sus siervas. ¿Estás cansado? ¿Estás cansada? ¿Te quedaste probablemente detenido en un torrente? ¿Te quedaste cansado, no pudiste más y ahora ves venir a tu hermano en victoria? Y
tu hermano que viene en victoria te va a ser parte de esa victoria. ¿Sabes por qué? Porque no hay ninguna diferencia entre el cansado y el valiente. Porque tanto el cansado como el valiente forman parte del pueblo del Señor. Tanto el cansado como el valiente necesitan de la presencia y de la recompensa que viene por mano del Espíritu Santo. Tanto el cansado como el valiente fueron saqueados y hoy son restituidos. Tanto el cansado como el valiente tienen parte dentro de la casa del Señor. Y es interesante el corazón de David. Versículo 25, desde aquel día en adelante fue por esta ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Los envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Amer, en Simot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jeramael, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Él no se olvidó de nadie. ¿Querés ser bendecido? No te olvides de nadie. ¿Querés que Dios extienda su mano de poder sobre tu vida? No te olvides de aquellos que te ayudaron en el momento de angustia. No te olvides de aquellos que te ayudaron en el momento de prueba. No te olvides de aquellos que te ayudaron cuando nadie te daba una mano. David recibió una mano de cada uno de los ancianos de estas ciudades. Y cuando fue bendecido por el Señor, cuando recuperó todo lo que le habían robado, cuando el Señor le devuelve todo, David se acuerda de cada uno de aquellos que estuvieron con él, cuando él estaba siendo perseguido, cuando él no era tenido en cuenta, cuando él no era valorado por muchos de los que estaban gobernando Israel. Sin embargo, él se acordó de cada uno de aquellos de los cuales había recibido ayuda. Él envió bendición. El día que Dios te bendiga, el día que Dios te prospere, el día que Dios haga algo grande en tu vida, no te olvides de aquellos que estuvieron al lado tuyo en el momento de mayor necesidad. Porque eso es lo que nos distingue como hijos de Dios. El no olvidarnos de los detalles más pequeños que por medio de hermanos y de hermanas Dios hizo en nuestras vidas. No nos podemos olvidar de aquellos que nos tendieron la mano cuando nadie nos tendió una mano. Porque aquellos que nos tendieron la mano fueron movidos por el Espíritu Santo de Dios. Porque aquellos que probablemente que no nos tendieron la mano, el Señor no los habrá tocado. Pero siempre acordate y trae a memoria cada uno de aquellas personas que estuvieron para levantar tus manos, de aquellas personas que estuvieron para fortalecerte, de aquellas personas que no solamente en lo material estoy hablando en lo espiritual. Estoy hablando de aquellas personas que pelearon la misma batalla con nosotros. Estoy hablando de aquellas personas que fueron vituperados por causa de estar con nosotros. Estoy hablando de aquellas personas que estuvieron espalda con espalda levantando nuestras manos. Estoy hablando de aquellas personas que rindieron su tiempo para poder hacer una oración por nosotros. Estoy hablando de aquellas personas que compartieron lo mínimo, aquello que solamente el Señor puede poner en el corazón de una persona. Estoy hablando de esas personas que distinguen, que son distintos, que son personas de reino, que son personas escogidas por Dios, que son personas que Dios toca, que Dios mueve. Son personas a los cuales cuando los tenemos al lado no queremos que se vayan al lado nuestro. Son personas a las cuales tenemos que cuidar. Esas relaciones son relaciones celestiales, relaciones divinas. Y David cuidó eso. La pregunta es, ¿estamos cuidando nuestras relaciones? Esas relaciones que Dios nos regaló por medio de hermanos y hermanas. Relaciones que muchas veces pasamos por alto por la preocupación y por la angustia, pero una vez que nos fortalecemos en el Señor, como David lo hizo, porque hay un tiempo para llorar. Hay un tiempo, tiene que haber un tiempo. Nos tenemos que tomar ese tiempo de ser quebrantados en la presencia del Señor. Pero también nos tenemos que tomar la decisión de poder recibir nuevas fuerzas, de fortalecerlos en Él. De
tomarle la mano al Señor, de pararnos en el nombre del Señor, de ir a buscar lo que perdimos. ¿Por qué no lo perdimos? El Señor permite que se nos escape de la mano, porque el Señor quiere tener un encuentro con nosotros. El Señor quiere estar cara a cara con nosotros y quiere mostrarnos cuál es el plan que Él tiene con nosotros. El plan que Él tiene con nosotros es llenarnos de su amor, de su poder y de su autoridad para liberar a los cautivos. Para liberar a los cautivos. Es mentira que el diablo te robó el poder, es mentira que el diablo te robó el amor, es mentira que el diablo te robó la familia, es mentira que el diablo se metió en medio de tu matrimonio, en medio de la vida de tus hijos, es mentira. Porque David recuperó todas las cosas y lo primero que recupera es la familia. Recuperó sus esposas, recuperó sus hijos. Es mentira que el diablo se puede quedar con algo que no tiene arte ni parte. Es mentira que el diablo se puede quedar con tu economía. Porque una vez que Dios le devolvió su familia, también le devolvió la economía, sana, restaurada. Porque tuvo autoridad para poder bendecir a otros. Tuvo autoridad, tuvo los recursos económicos para poder bendecir a otros. Y es interesante. Dios sigue restaurando, Dios sigue reconciliando y Dios sigue trayendo sanidad, no solamente en la familia, en lo espiritual, sino también en la parte material. Necesitamos la parte material, claro que la necesitamos. Pero primero va a ordenar tu familia y mi familia. Una vez que te devuelve tu familia y mi familia, una vez que son devueltos, una vez que son libres, que ya no hay cautividad, que ya no hay enojo, que ya no hay celos, que ya no hay división, que ya no hay angustia, porque la angustia ya pasó, porque el tiempo de angustia pasó. Ahora estaban haciendo fiesta porque habían recuperado todo en el Señor. La pregunta es, ¿qué es lo que estás llorando en este tiempo que perdiste? Porque Dios te lo devuelve. Pero hay que fortalecerse en el Señor. Hay que tener un corazón conforme a lo que David tenía en el corazón. Un corazón que entiende la condición del cansado. Un corazón que entiende la posición de aquel que está cansado y que se pone en el lugar de aquel que está cansado. Interesante el corazón de David. Corazón de pastor, ¿no? Un corazón que no permite que aquel que probablemente sea más fuerte que el que estaba cansado pueda hablar de que está cansado. Y cuánto necesitamos que ese corazón esté en nosotros, que podamos entender la necesidad de cada uno y que, como hizo David, con sabiduría de lo alto apagar y quebrantar la división, quebrantar el egoísmo, entender que Dios nos llamó a compartir, que es lo más preciado que Dios te dio. Su presencia, tu familia, tus hijos, el llamado. ¿Qué es lo que más valorás que Dios te dio? El Señor quiere que en este tiempo entendamos que si hay algo que falta es porque muchas veces no nos fortalecimos en Él. Tomamos fuerzas de nosotros mismos. El Señor quiere que entendamos en este tiempo que tenemos que tener en cuenta a todas las personas, porque todas las personas que están a nuestro alrededor son de bendición para nosotros. Por más que no lo entendamos ahora, por más que no entendamos que se cansaron, que quisieron bajar los brazos, no importa, ahí estamos nosotros para levantar los brazos, porque a nosotros también nos levantaron los brazos, porque a nosotros no nos dejaron tirados ahí en ese estanque. Porque el Señor movió corazones, tocó vidas y vinieron y nos levantaron y compartieron lo que tenían con ellos, la presencia de Dios. Eso es lo más valioso que tenemos, la presencia del Señor es para compartir, para darle fuerzas al cansado, para darle fuerzas al que no tiene ninguna, para levantar el ánimo, para levantar la mano, para levantar la fe una vez más en el nombre del Señor. Y hay que compartirlo. No es por meritocracia esto, no es quien se merece y quien no se merece, no. David no dijo, vos te merecés y vos no te merecés, no dijo, ellos se quedaron cuidando nuestras cosas. Y David podría haber dicho cualquier otra cosa, pero cuando uno tiene corazón conforme a lo que Dios establece, la respuesta sigue siendo siempre la misma. Compartir.
compartir, bendecir. Y Señor, y me quedo sin nada, no importa. Está la presencia del Señor. El apóstol Pablo dice, como pobres pero enriqueciendo a muchos, perseguidos mas no derribados, por todas partes llevando las marcas del Señor en mi cuerpo. Lo mismo que tenía David, el corazón lo tenía sellado por la presencia del Señor. El corazón lo tenía lleno del amor y de la presencia del Espíritu Santo. El corazón lo tenía fortalecido, a pesar de que había vivido un momento de angustia. Y cuando fue bendecido, y esto es lo importante, cuando él recuperó todas las cosas, no se olvidó de aquellos que habían estado al lado de él en el momento de angustia. Y esto es para nosotros, que no nos olvidemos el día de mañana, cuando Dios prospere, cuando Dios abra la ventana de los cielos, cuando Dios te ponga en el lugar de privilegio al cual te llamó. No te olvides, y yo no me tengo que olvidar de aquellos que estuvieron al lado nuestro cuanto más solos nos sentíamos. Cuando nadie nos abrió la puerta, hubo gente que Dios tocó y que nos abrió la puerta. Hubo gente que nos brindó su familia, que nos brindó su espacio, que nos brindó su tiempo. Un siervo de Dios no tiene que olvidarse de esto. La pregunta es, ¿querés seguir siendo siervo del Señor? ¿Querés seguir siendo sierva del Señor? No te olvides de aquellas personas que estuvieron a tu lado. No te olvides de los cansados. No te olvides de los que quieren bajar los brazos. No te olvides de ponerle límites a aquellos que quieran venir a plantar división y a querer poner un rótulo que ni Dios lo puso sobre los cansados. Por eso, en esta mañana, si hay algo que tiene que ser ordenado en nuestras vidas, le pedimos al Espíritu Santo y a la palabra del Señor que ordene todas las cosas. Le pedimos al Espíritu Santo que por medio de la sangre del Cordero puedan estos valores que tenía David, ese corazón conforme al corazón de Dios que tenía David, esté en nosotros. Que si hay dureza de corazón en nosotros, hoy sea el día donde esa dureza de corazón es quebrantada. Porque Él es el que va a hacer la operación. Él es el que va a hacer que nuestro corazón sea un corazón de carne y no un corazón de piedra. Él es el que va a hacer que nosotros podamos estar en la presencia sin apartarnos avergonzados, sin querer recibir nada de lo que no nos corresponde, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Y quiero terminar con algo que enseñó el apóstol Pablo. Versículo 11 de 1 de Corintios capítulo 4 dice: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Y esto es lo que tenemos que tener sellado en nuestro corazón. ¿A quién tenemos que imitar? ¿A quién tenemos que imitar? Al Señor. Nos maldicen, bendecimos. Nos difaman, lo soportamos. Todo lo hacemos por amor al Señor. Por más que haya cuestiones que ante los ojos humanos parezcan injustas, Dios las permite para tratar con nuestro corazón. Dios nos permite que pasen estas cosas en nuestra vida para que tengamos ejemplo y para que podamos seguir las pisadas del Señor. Oramos. Padre, te damos gracias.
Te bendecimos, te exaltamos, te adoramos y ahora te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté sellando a fuego esta tu palabra. Señor, que esta enseñanza que por medio de la vida de David, Señor, y por medio de lo que padeció el apóstol Pablo, Señor, pueda estar fortaleciendo las vidas de aquellos que están en angustia, Señor. La vida de aquellos que están en preocupación, Señor. La vida de aquellos, Señor, que están siendo rechazados en esta hora, que están siendo quebrantados, Señor, sin motivo. Yo te pido que vengan nuevas fuerzas de lo alto, Señor. Y que venga sabiduría y inteligencia espiritual para poder poner por obra esta tu palabra, Señor. Que podamos ser imitadores de Cristo, Señor, así como lo fue el apóstol Pablo, así como lo fueron tantos hombres, Señor, que tú has llamado, Señor, que eran hombres imperfectos, hombres pecadores, Señor, hombres con miles de defectos, Señor, pero con un corazón dispuesto a amarte, con un corazón dispuesto a obedecerte, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, a hacer tu obra y a llevar adelante, Señor, el Espíritu Santo de Dios por medio de la fortaleza que viene del cielo, Señor, levantando las manos a los caídos, enderezando las rodillas endebles, Señor, pudiendo compartir este tesoro que hemos recibido de parte tuya, Señor. Este tesoro, Señor, que va más allá de lo que entendemos, de lo que podemos recibir o de lo que podemos, Señor, incluso atesorar. Padre, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Y te pido una vez más, Señor, que si, Señor, este mensaje llega por primera vez a un corazón, Señor, que no te conoce, yo te pido que estés tocando ese corazón. Y que esa persona, Señor, que no te conoce pueda hacer esta oración. Oramos. Señor, te pedimos que perdones nuestros pecados, que laves nuestras culpas y que anotes nuestro nombre en el libro de la vida. Señor, para que el día de tu venida, Señor, vos te acuerdes que nuestro nombre está anotado en el libro de la vida, Señor. Que el día que vos vengas, Señor, podamos estar, Señor, tomados de tu mano, Señor, sin ser avergonzados, Señor, por medio de esta decisión. Así como David, Señor, tomó la decisión de fortalecerse en ti. Nosotros tomamos la decisión de aceptarte en nuestro corazón, Señor, como nuestro único Señor y Salvador. Como aquel que limpia nuestro pecado, que lava nuestra maldad y que prepara un lugar, Señor, en la mesa del Padre, para poder compartir, Señor, para poder compartir esa mesa, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, recibimos todos los beneficios, Señor, todos los beneficios, Señor, que vienen, Señor, por estar y por aceptar tu nombre, Jesucristo. El beneficio de la fe, el beneficio de la sanidad, el beneficio de la restauración, el beneficio de la reconciliación, el beneficio de ser lleno de tu presencia, Padre. Te damos gracias. Amén.